El precio que nadie quería. El mercado era ruidoso, polvoriento y lleno de olores extraños. Los comerciantes gritaban por todos lados, ofreciendo comida, herramientas e incluso seres vivos. En la esquina de la sección de esclavos, una pequeña niña alienígena permanecía en silencio. Su cuerpo era delgado, su piel de un pálido color plata, y sus grandes ojos violeta miraban al suelo. Sobre su cabeza, un cartel de madera colgaba de una cadena oxidada. Decía solo 2 palabras crueles: producto devuelto. La habían vendido muchas veces antes y la habían devuelto otras tantas. Algunos decían que era inútil. Otros que estaba demasiado callada o demasiado rota. Algunos compradores nunca dieron explicaciones. Simplemente la arrojaron a los vendedores y se marcharon. Ahora nadie la quería. Se quedó quieta con la ropa rota y cadenas en las muñecas. Los comerciantes reían y bromeaban. «Sigues aquí, niña». Ni siquiera lloró cuando la pateé. Tal vez no esté viva por dentro. Rieron con más fuerza. Pero la niña no se movió. No habló. Había aprendido hacía mucho tiempo que hablar solo traía dolor. Entonces, entre la multitud, un hombre alto dio un paso al frente. Llevaba un abrigo largo cubierto de polvo. Sus ojos eran humanos, amables, pero se volvieron. La miró con algo extraño. No asco, ni deseo, sino curiosidad. Se llamaba Mason. No habló de inmediato. Solo miró el cartel, luego a la chica. Ella lo miró un instante y luego apartó la mirada. El comerciante dio un paso al frente. «Ah, esta. Barata. 10 créditos. Sin garantía. La han devuelto 5 veces». Mason arqueó una ceja. «¿Por qué la devolvieron?» El comerciante se encogió de hombros. «No lo sé. Los dueños dicen que es demasiado callada, que no sigue órdenes. Algunos dicen que solo se queda mirando». Mason la miró de nuevo. Se arrodilló lentamente, procurando no asustarla. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella no respondió. El comerciante se rió. «¿Ves? No quiere hablar». Mason no rió. Respiró hondo, metió la mano en el bolsillo y sacó 10 créditos. Se los entregó sin decir nada más. «Trato hecho», dijo rápidamente el comerciante. Sin devoluciones, Mason no respondió. Simplemente tomó la cadena, pero no tiró. En cambio, miró a la chica y dijo con suavidad: «No necesitas caminar detrás de mí. Solo camina conmigo». La chica parecía confundida. Nunca había oído a un dueño decir eso. La siguió en silencio, descalza sobre el suelo caliente. La gente los miraba, algunos los señalaban, otros susurraban, algunos incluso reían, pero Mason no dijo nada. Siguió caminando despacio, asegurándose de que pudiera seguir. Llegaron a su pequeña cabaña de viaje a las afueras de la ciudad. Era sencilla, nada especial, pero limpia, tranquila y cálida. Le abrió la puerta. «Pasa». Ella dudó, luego entró. Dentro, se quedó de pie en medio de la habitación, sin saber qué hacer. No se sentó. No habló. Mason abrió una caja de comida y puso algo caliente y sencillo en un plato. Estofado, pan tierno y una bebida. Lo puso sobre la mesa y retrocedió. «Puedes comer». Aún así, ella no se movió. «No está envenenado», dijo él con una leve sonrisa. «Y no te obligaré». Lentamente, con cuidado, avanzó y se sentó. Le temblaban los dedos al tomar la cuchara. Comió en silencio, sin levantar la vista. Mason la observaba desde el otro lado de la habitación. «¿Tienes nombre?», volvió a preguntar. Ella levantó la vista, con los labios ligeramente entreabiertos, y negó con la cabeza. «Nunca te lo he preguntado». Él asintió lentamente. «Entonces quizá te llame Leora. Significa luz». Parpadeó. Nadie le había puesto un nombre antes. Solo números, etiquetas o insultos. ¿Un nombre para ella? Después de terminar de comer,
Se levantó y se dirigió a un rincón para sentarse en el suelo. Mason señaló la cama. «Puedes dormir ahí». Negó con la cabeza. «El suelo está bien». Suspiró, agarró una manta y se la dio. «Al menos llévate esto». Ella lo miró como si fuera algo mágico. Lo agarró con fuerza y se tumbó en el suelo. Esa noche, Mason se sentó a la mesa, escribiendo notas en su diario, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la chica. Estaba callada. Demasiado callada para alguien tan joven. Sin risas, sin miedo, solo vacío. ¿Qué le habían hecho? Mientras la suave brisa nocturna soplaba afuera, Mason cerró el diario y se susurró a sí mismo: «No es un producto. Es una persona». Y de alguna manera lo supo. Esto era solo el principio. Leora se despertó antes del amanecer. No había dormido bien. Su cuerpo estaba acostumbrado al suelo, pero su corazón no a la seguridad. Cada sonido, cada crujido de la madera la hacía estremecer, pero nadie vino a hacerle daño. Ni patadas, ni gritos, ni cadenas, solo silencio. Se incorporó, agarrando la suave manta que Mason le había dado. Todavía la sentía extraña en las manos. Ningún dueño la había reconfortado antes. Las mantas eran recompensas por un comportamiento perfecto, y ella nunca había sido perfecta, al menos no para ellos. El humano dormía en la cama ahora, acurrucado de lado, respirando con normalidad. Parecía cansado, incluso dormido, como alguien que ha llevado demasiadas cargas durante demasiado tiempo. En silencio, Leora se levantó y dobló la manta. La colocó cuidadosamente sobre la mesita. Luego se quedó allí, sin saber qué hacer a continuación. ¿Se suponía que debía limpiar, arrodillarse, esperar órdenes? En lugar de responderse a sí misma, volvió a sentarse en la esquina. Ella esperó. Cuando Mason finalmente se movió, la notó enseguida. «No tienes que esperar así», dijo con suavidad, frotándose los ojos. «Esto no es una prisión». Ella no dijo nada. Se puso de pie, estiró la espalda y caminó hacia la pequeña cocina. «¿Tienes hambre?» Leora dudó y asintió levemente. Mason sonrió levemente. «Bien. Eso significa que ahora confías en la comida». Puso otra comida caliente en la mesa. Era sencilla de nuevo. Huevos blandos, pan plano y jugo caliente. Leora la miró fijamente un momento, luego se sentó lentamente y comenzó a comer. Todavía no había palabras, todavía silencio. Pero sus ojos lo observaban más ahora, curiosos, cautelosos. Mason también la observaba. No como los traidores, no como los compradores. No la observaba como una propiedad. La observaba como si fuera algo perdido y que aún valiera la pena encontrar. «No eres lo que decían», murmuró. Leora hizo una pausa a medio bocado. «¿Qué decían?» Se reclinó en la silla. «Dijeron que estabas rota. Que no te sentías simplemente vacía». Ella bajó la mirada. Su voz era tranquila. Tenía que serlo. ¿Por qué? Si lloraba, me pegaban. Si reía, me castigaban. Si hacía preguntas, me encerraban en la oscuridad. A Mason se le encogió el pecho. Y si te quedabas callado, olvidaban que existía. Asintió lentamente. Así que aprendiste a desaparecer. Sí, susurró. Hubo un largo silencio. Entonces Mason dijo: «No tienes que desaparecer aquí». Leora lo miró con atención, con los dedos apretados alrededor de la taza. «¿Por qué me compraste?», preguntó. «Todos los demás me devolvieron». Mason miró fijamente su bebida un buen rato antes de responder. «Porque no me mirabas como los demás. No suplicaste. No fingiste una sonrisa. Simplemente te quedaste ahí parado como si ya hubieras aceptado tu fin. Y pensé que tal vez solo necesitabas que alguien creyera en ti». Bajó la mirada de nuevo. Su voz se quebró. «No sé ser nada». «No tienes que ser nada», respondió. «Solo tienes que ser tú». Eso durante el día, Mason le encomendaba pequeñas tareas. Doblar la ropa,
lavar los platos, revisar el inventario. Nada difícil, nada de órdenes, solo peticiones amables. Y cuando las hacía, él no la elogiaba como un maestro. Simplemente decía, gracias. Ella tampoco sabía cómo reaccionar. Al anochecer, se sentó tranquilamente en la pequeña esterilla, con la misma manta en el regazo. Mason le ofreció una taza de agua caliente con hierbas. Nada sofisticado, pero cálido y relajante. ¿Te gustan los cuentos?, le preguntó. Ella asintió lentamente. Sacó un pequeño aparato y empezó a reproducir una vieja historia humana sobre una niña que domaba vientos salvajes y tormentas en la carretera. Leora escuchaba con los ojos muy abiertos, con los labios ligeramente entreabiertos. ¿Es real?, preguntó en voz baja. Quizás no, dijo Mason. Pero las historias no tienen que ser reales para darnos esperanza. Esperanza. Esa palabra le parecía demasiado grande. Cuando volvió a caer la noche, se levantó a dormir en el suelo. Mason la detuvo. La cama es tuya esta noche. Negó con la cabeza. Es demasiado blanda. No descansaré. De acuerdo, dijo con dulzura. Entonces al menos quédate con la manta. Ella asintió y se acurrucó en un rincón. Antes de dormir, le hizo una última pregunta. ¿Me devolverás como a los demás? Mason la miró largo rato y luego dijo con firmeza. No, Leora, no eres una cosa que pueda ser devuelta. Eres una persona, y la gente no viene con recibos. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero no lloró. Todavía no. En cambio, se aferró a la manta con fuerza y se durmió con algo nuevo en el pecho. Algo suave, algo cálido, algo parecido a la confianza. Esa noche, las estrellas estaban en silencio. La pequeña casa a las afueras de la ciudad estaba en paz, rodeada de viento y polvo. Dentro, Leora yacía acurrucada bajo la misma manta, con la espalda contra la pared. Mason dormía en la cama cercana, respirando tranquilamente. El calor de la habitación, la seguridad y el silencio deberían haberle traído descanso, pero algo más llegó en su lugar. Una tormenta en su interior. Al principio, fue pequeña. Un destello de recuerdo, un rostro de antaño, el agudo crujido de un cinturón en el aire. Sus dedos se crisparon, su pecho se oprimió, luego su cuerpo se tensó, su corazón latió con fuerza. Ya no estaba en la habitación segura, no en la cabaña de Mason. En su mente, estaba de vuelta en un sótano frío. Era pequeña de nuevo, impotente, encadenada. La voz de su antiguo amo resonó en sus oídos. No llores. Llorar es un castigo. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Entonces el látigo volvió a caer en su memoria y su grito estalló fuerte y lleno de dolor. Mason se despertó de un salto. Al principio, pensó que la casa estaba siendo atacada. Entonces la vio. Leora estaba sentada, con los ojos muy abiertos, pero vacíos, temblando como una hoja al viento. Volvió a gritar, arañando el aire como si alguien todavía la lastimara. Leora, llamó Mason, saliendo de la cama. Ella no lo oyó. Su respiración era rápida y agitada. Estaba atrapada en su propia mente. Mason no la agarró. No la zarandeó. Recordó su miedo al tacto. El estremecimiento en sus ojos cuando alguien se movía demasiado rápido. Así que se arrodilló al otro lado de la habitación y le habló con dulzura. Estás a salvo, Leora. Nadie te hace daño. Soy solo yo. Solo Mason. Parpadeó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas, pero aún atrapada en ese mundo de pesadilla. Le temblaban los labios. No hice nada malo, susurró, apenas respirando. Por favor, nada de habitación oscura. Por favor, no me encierres entre las paredes. El corazón de Mason se rompió al oír esas palabras. No voy a hacerte daño, dijo. No te estoy castigando. Ahora estás a salvo. Se cubrió la cara con ambas manos y sollozó. Todo su cuerpo se estremeció.
Lloró como una niña que lo había reprimido todo durante demasiado tiempo. No era solo dolor. Eran años de silencio, años de miedo, años de ser tratada como una cosa, no como una persona. Y ahora todo estaba saliendo a la luz. Mason se sentó junto a la pared, lo suficientemente cerca para que ella oyera su voz, pero lo suficientemente lejos para no asustarla. Respira, Leora, susurró. Solo respira. No me voy a ninguna parte. Pasaron los minutos. Lentamente, sus sollozos comenzaron a suavizarse. Sus dedos se relajaron. Sus hombros cayeron. Lo miró por primera vez con los ojos abiertos y húmedos. Se le quebró la voz al preguntar, ¿sigues aquí? Sí, dijo simplemente. Parpadeó, confundida. ¿Por qué no te fuiste cuando grité? Porque ese grito no era algo a lo que temer, respondió. Ese grito era tu dolor finalmente saliendo. Se secó la cara con el borde de la manta. Nadie se quedó cuando me rompí. Yo no soy ellos. Leora apartó la mirada, avergonzada. No quería que me vieras así. Mason ladeó la cabeza. No eres una máquina, Leora. No necesitas ser perfecta. Has pasado por cosas que la mayoría de la gente no sobreviviría. Respiró hondo. Soñé que estaba de vuelta en la jaula. Podía sentir el suelo frío, las cadenas apretadas, y no podía moverme. Pensé que despertaría allí de nuevo. No lo hiciste, dijo Mason en voz baja. Despertaste aquí conmigo, y me aseguraré de que nunca regreses. El silencio llenó la habitación de nuevo, pero no un silencio frío. Esta vez estaba lleno de algo más cálido. Ella habló de nuevo, apenas un susurro. ¿Crees que las cosas rotas se pueden arreglar? Mason pensó por un momento. Luego negó con la cabeza. No creo que estés roto. Ella lo miró con incredulidad. Creo que estás magullado, continuó. Creo que tienes miedo, pero estás roto. No, sigues aquí. Sobreviviste. Eso requiere fuerza. Sus labios temblaron de nuevo. No me siento fuerte. Él sonrió suavemente. No tienes que hacerlo. Para eso está la curación. Leora lo miró fijamente, tratando de comprender a este hombre extraño. No hablaba como los demás. No actuaba como un dueño. No exigía nada. Simplemente se quedaba. Y eso para ella se sintió más poderoso que cualquier otra cosa. ¿Puedo dormir más cerca? Preguntó lentamente. No en la cama, solo cerca de ti. No quiero tener pesadillas otra vez. Él asintió y colocó un cojín cerca de la cama. Se arrastró hacia ella y se acurrucó, con el cuerpo aún temblando ligeramente. Mason le entregó la manta. Si las pesadillas vienen, seguiré aquí. Lo miró una última vez y luego cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta y, por primera vez en mucho tiempo, Leora se durmió, no con miedo, sino en paz. La luz del sol de la mañana rozó la pequeña ventana de la cabaña, llenándola de un suave resplandor dorado. Leora abrió los ojos lentamente. Para mí, la primera vez en años que se despertaba sin miedo. No había habido pesadillas, ni suelos fríos, ni voces enojadas, solo silencio y calor, y el sonido de alguien preparando el desayuno con cuidado. Se incorporó y miró a Mason. Estaba junto a la estufa tarareando una melodía suave mientras daba vueltas a algo en una sartén. Cuando se giró y la vio despierta, sonrió, no con lástima ni fingida amabilidad, sino con algo real. «Buenos días», dijo. Leora parpadeó. «Buenos días». Puso un plato de huevos y pan plano en la mesa y asintió. «Come. Luego iremos al pueblo». Sus ojos se abrieron un poco. «Pueblo. Necesito piezas para el motor. Puedes venir conmigo o quedarte aquí. Tú decides». Su decisión. Esa palabra le sonó pesada y extraña. Nadie le había dicho eso antes. «Quiero ir», dijo. Mason asintió levemente. «De acuerdo, entonces». Comió en silencio, todavía pensando en la noche anterior. En cómo había gritado.
en cómo él no había huido. Algo en su interior había cambiado. No todo, pero algo. Más tarde, caminaron por el borde exterior del mercado. Esta vez, Leora llevaba una capa larga que Mason le había regalado. No era elegante, pero era limpia y suave. Mantuvo la mirada baja mientras se movían, pero esta vez nadie le gritó. Nadie rió. Nadie señaló. Eran solo una pareja más entre la multitud. Después de que Mason comprara las piezas que necesitaba, se sentaron en un banco tranquilo cerca de un puesto. Él le dio un pequeño vaso de jugo de frutas y permanecieron en silencio. Luego, después de unos minutos, Mason se volvió hacia ella y le preguntó con dulzura, «¿Cuál es tu verdadero nombre?» Leora lo miró sorprendida. «Ya me diste uno». «Lo hice», dijo, «pero fue para llenar el silencio. Si recuerdas tu verdadero nombre, me gustaría saberlo». Bajó la mirada, apretando los dedos alrededor de la taza. «Tuve uno hace mucho tiempo, pero cuando me llevaron, dijeron que no importaba. Me llamaron Unidad 5A, luego solo 5. La voz de Mason era baja. «Ese no es un nombre. Olvidé el verdadero», dijo lentamente. «Intenté aferrarme a él, pero cada vez que alguien me golpeaba o me gritaba, se alejaba más». Su voz se quebró. «Es como si me hubiera perdido a mí misma». Mason no habló enseguida. Luego dijo, «No tienes que ser quien te hicieron. Puedes elegir quién eres ahora. Si quieres ser Leora, entonces eso es lo que eres. Pero si te siento cómoda con otra cosa, te llamaré así». Ella lo miró, estudiando su rostro. «¿Por qué te importa tanto?» Él sonrió con dulzura. «Porque alguien me dijo una vez que los nombres son el primer regalo que recibimos. Tienen un significado y mereces ser vista. No como una cosa, sino como alguien». Leora parpadeó con fuerza. «Quiero quedarme con Leora». «Entonces, Leora», dijo Mason, levantando su bebida en un pequeño brindis. «Por la chica que sobrevivió a todo y aún tiene el coraje de ser alguien nuevo». Por primera vez en su vida, Leora rió. No fue una carcajada, solo un pequeño sonido tembloroso que se le escapó antes de que pudiera contenerlo. Incluso a ella la sorprendió. Miró a Mason conmocionada y luego se tocó los labios. «Me reí», sonrió él. «Eso también es fuerte». Pero justo cuando el aire se calentaba entre ellos, una voz profunda gritó desde atrás. «Ahí está». Mason se giró rápidamente. Un hombre con armadura oscura estaba de pie al otro lado de la plaza, sosteniendo un pergamino de recompensa. Detrás de él había 2 guardias más. Los 3 llevaban el símbolo de un gremio galáctico de coleccionistas especializado en productos fugitivos o robados. Leora se quedó paralizada. «Hazte a un lado, humano», dijo el cazarrecompensas. «No es tuya». Mason se mantuvo tranquilo pero firme. «Tampoco es tuya. Es libre». El hombre se burló. Estaba registrada como propiedad, vendida y devuelta en 5 sistemas. La ley dice que pertenece al último propietario registrado. «No es un objeto», dijo Mason. «Tiene un nombre, una vida». «Entonces llevemos esto a la estación», dijo el cazador con frialdad, quitándose las esposas. Leora retrocedió, temblando. Mason se colocó delante de ella. «Primero tendrás que pasar por mí». La sonrisa del cazador se desvaneció. «¿Lucharías por una chica alienígena usada?» «Sí», dijo Mason, «porque no es una chica alienígena usada. Ella es Leora, y no dejaré que la lleves de vuelta a las cadenas». La gente cercana había empezado a mirarla fijamente. Algunos incluso susurraron. Algunos sacaron grabadoras. El cazarrecompensas parecía inseguro ahora. Las leyes no significaban mucho cuando había ojos observando. Finalmente, el cazador gruñó. «Esto no ha terminado». Luego se dio la vuelta y se fue. Leora se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Había visto a muchos hombres hablar con grandeza, pero ninguno se había mantenido firme como Mason.
Susurró, me protegiste. Siempre lo haré, dijo. Y en ese momento, ella le creyó. El silencio dentro de la cabaña era más denso que antes. Leora estaba sentada cerca de la pared, con las manos aún temblorosas, incluso horas después de que los cazarrecompensas se hubieran marchado. No dejaba de mirar la puerta, esperando que se abriera de golpe. Su respiración era superficial. Cada crujido del bosque, cada ráfaga de viento afuera la hacía estremecer. Mason lo notó. Al principio no dijo nada. Simplemente colocó una taza de caldo caliente frente a ella y se sentó al otro lado de la habitación, observando el fuego parpadear en la estufa. «Volverán», susurró finalmente, sin levantar la vista. «Lo sé», respondió Mason con calma. «Siempre lo hacen», asintió Mason. «Pero esta vez, encontrarán a alguien esperando». Leora lo miró lentamente confundida. «Podrías meterte en problemas. Te harán daño». «Me han hecho daño antes», dijo Mason. «Pero nunca me he interpuesto entre alguien en peligro y lo decía en serio hasta ahora». Apretó la taza con más fuerza. «¿Por qué? No soy importante. Tú lo eres para mí», respondió él. Sus labios se separaron como si quisiera decir algo más, pero no llegó nada. Solo silencio. Esa noche, Mason trabajó hasta tarde, redactando documentos, escaneando viejos códigos legales y cobrando favores. No era rico, pero tenía algo que los cazarrecompensas no esperaban. Conocimiento. Las leyes de la Tierra no siempre se alineaban con los sistemas que permitían el comercio de seres como Leora. Presentó una moción para declarar su condición de consciente y sin dueño. Recopiló los registros de sus abusos, el hecho de que la habían devuelto varias veces e incluso un video del último enfrentamiento en el mercado, grabado por un transeúnte. Entonces Mason le enseñó a Leora a defenderse lentamente. «No tienes que hablar alto», le dijo, «pero cuando hables, habla con claridad y no dejes que vean tu miedo». «Pero tengo miedo», admitió. «Entonces habla de todos modos. Eso es verdadera fuerza». 3 días después, fueron citados a comparecer ante el Tribunal de Distrito Neutral en las afueras de la ciudad. Leora nunca antes se había presentado ante un consejo. Vestía ropa sencilla y mantenía la cabeza baja, pero Mason la acompañó como un muro. Juntos, esperaron mientras el juez leía los informes. El cazarrecompensas de antes entró en la cámara, tan presumido como siempre. «Pertenece al último comprador. Tengo el pergamino. Fue vendida, etiquetada y registrada». Mason dio un paso al frente y regresó 5 veces con signos de abuso cada vez. «Sin nombre, sin derechos, sin libertad. Eso no es propiedad. Eso es tráfico». El juez arqueó una ceja. «¿Tienes pruebas?» Mason entregó imágenes, escáneres médicos y grabaciones, pero no fue suficiente. La jueza miró a Leora. «Niña, habla. ¿Qué quieres?» Leora se quedó paralizada. Le temblaban las manos a los costados. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La cazarrecompensas sonrió con suficiencia. «¿Ves? Ni siquiera sabe hablar por sí misma», susurró Mason con suavidad. «No tienes que ser perfecta. Simplemente sé tú misma». Leora respiró hondo y levantó la vista. «Me llamo Leora», dijo con voz temblorosa pero clara. No era la unidad 5A. No era un producto devuelto. No les pertenecía. Nací. Me llevaron. Y solo quiero ser libre. Se le quebró la voz, pero no se detuvo. «Recuerdo un hogar», dijo. «Un jardín, una canción de cuna. Luego recuerdo jaulas y dolor. No soy una herramienta. Soy alguien». La sala quedó en silencio. La jueza se recostó. Es evidente que es sensata, capaz de elegir. Se concede la moción. Leora ya no está registrada. El cazarrecompensas gritó: «Esto es ilegal. No puedes simplemente romper el sistema». El juez respondió: «Entonces el sistema no debería haber intentado romperla». Fuera de la cámara,
Leora estaba sentada en los escalones de piedra, con el sol calentándole el rostro. Miró a Mason con los ojos abiertos. «Soy libre». Él sonrió. «Sí. No sé qué hacer ahora», admitió. «Luego lo resolveremos juntos». Pero antes de que pudieran dar un paso al frente, un sonido llegó a sus espaldas. Una carga de blaster. El cazarrecompensas había vuelto. Esta vez sin placa, sin reglas, solo furia. «¿Crees que esto ha terminado?», gruñó. «No me importa el consejo. Me humillaste. Eso vale sangre». Levantó su arma. Leora se quedó paralizada. Mason se movió antes de que pudiera gritar. Un destello, un disparo, luego silencio. Mason se puso de pie, con la sangre goteando de su hombro. Se había arrojado frente a ella. «Tú», dijo el cazarrecompensas en estado de shock. «Lo soportaste por ella». Mason apretó los dientes, con dolor en la voz. «No puedes hacerle daño. Nunca más». De repente, sonaron las sirenas. Los agentes de paz derribaron al cazador. Uno de ellos le hizo un gesto a Leora. Había roto las órdenes directas. «Se va para siempre». Leora se arrodilló junto a Mason. «Está sangrando. ¿Por qué hiciste eso?». Mason le dedicó una débil sonrisa. «Porque mereces protección». Las lágrimas llenaron sus ojos, y esta vez no las ocultó. Apretó su frente contra la de él. «Soy libre y me quedo». El hombro de Mason estaba envuelto en una tela blanca, manchado de sangre, pero no se quejó. Estaba sentado en el viejo sofá del fondo de la cabaña, con el brazo en cabestrillo, los ojos pesados, pero alerta. Leora se sentó frente a él, todavía conmocionada. No se había separado de su lado desde que regresaron del consejo. Lo miraba como si fuera a desaparecer. «Estoy bien», dijo en voz baja, intentando sonreír. «No estás bien», susurró. «¿Te lastimaste por mí?». «Lo volvería a hacer». Apartó la mirada, con los ojos llorosos. «Nadie ha sangrado por mí. Ni una sola vez». Mason se inclinó ligeramente hacia adelante. «Quizás sea porque nadie te ha visto nunca». Leora no respondió, pero en su pecho sentía calor y dolor. No por miedo, sino por algo más profundo, algo nuevo. Más tarde esa noche, el fuego crepitaba en la pequeña estufa y la habitación estaba en silencio, salvo por sus suaves chasquidos. Leora estaba sentada en el suelo de nuevo, esta vez no por miedo, sino porque le resultaba familiar. Un hogar seguro. Miró a Mason. «¿Tengo que irme ahora? Ahora que soy libre». Negó con la cabeza. «Puedes irte si quieres, pero espero que te quedes». «¿Por qué?». «Porque me gusta en quién te estás convirtiendo». Bajó la mirada, mordiéndose el labio. «Todavía no sé quién soy». «No pasa nada», dijo. «Ya no estás en venta. No tienes que ser nadie para nadie más. Puedes tomarte tu tiempo, descubrirlo». Esas palabras resonaron en su mente. Ya no estaba en venta. Había vivido la mayor parte de su vida como algo poseído, una cosa, un producto, una transacción. Su cuerpo había sido movido, intercambiado y herido, pero nadie le había preguntado jamás por sus pensamientos, sus miedos, sus sueños. Ahora alguien sí. Se levantó y caminó hacia el viejo armario, abriendo el pequeño espejo de la puerta. Se miró la cara un buen rato. Piel plateada, suaves ojeras, larga cabellera blanca que nunca había sido cepillada con cuidado. Se tocó la mejilla. «No siento que pertenezca a ningún sitio». «Perteneces aquí», dijo Mason en voz baja. Ella se giró lentamente. «¿Contigo?». Asintió. «Si es lo que quieres». Un largo silencio llenó la habitación. Entonces ella dijo: «Quiero quedarme». Los siguientes días transcurrieron en silencio, pero algo estaba cambiando. Leora empezó a moverse de otra manera. Ya no se sobresaltaba con cada sonido. Empezó a explorar la pequeña cabaña, tocando cosas con curiosidad, haciendo preguntas sobre objetos que nunca antes le habían permitido tocar.
Una taza, una almohada, incluso una herramienta que Mason usaba para arreglar el motor de su barco. Preguntó, ¿para qué sirve esto? ¿Y por qué esta parte tiene esa forma? Respondía Mason siempre, sin mostrarse molesto ni una sola vez. Parecía disfrutar de sus preguntas. Entonces, una mañana, mientras Mason descansaba, Leora le trajo agua tibia con hierbas. Yo hice esto, dijo. Vi cómo lo hiciste. Él sonrió. Gracias. Ella dudó y se sentó a su lado. ¿Puedo preguntar algo más? Por supuesto. ¿Qué hacen los humanos cuando se preocupan por alguien? La miró con dulzura. Muchas cosas. Los protegen. Los escuchan. A veces les dan un lugar en su vida. Leora asintió. Y si alguien quisiera darte un lugar en su vida, yo diría que sí, dijo en voz baja. Parecía nerviosa. Incluso si ese alguien era alguien que estaba acostumbrado a estar roto, extendió la mano lentamente, dejándola decidir si lo aceptaba. Ella lo hizo, y él le tomó la mano con suavidad. No estás roto, y ninguna parte de tu pasado te hace menos digno de atención. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro, pero esta vez las dejó caer. Más tarde esa noche, Leora le pidió a Mason que le enseñara a escribir. Él sacó una pequeña tableta de datos y se sentaron juntos. Ella dibujó letras torpemente. Al principio le temblaba la mano. Deletreó su nuevo nombre. Luego escribió una palabra más, hogar. Sonrió al verlo, y Mason también. Esa noche, mientras las estrellas llenaban el cielo oscuro, Leora se quedó en la puerta de la cabaña, observándolas. El viento fresco le acarició el pelo y sintió algo que nunca antes había sentido. Paz. No el silencio del miedo, sino el silencio de la pertenencia. A sus espaldas, Mason dijo en voz baja, arreglaremos la nave pronto. Quizás viajemos un poco. ¿Juntos? Preguntó ella. Sí, siempre juntos. Se giró hacia él, con los ojos brillando levemente. Entonces quiero arreglarlo contigo. Él rió entre dientes. Se pondrá feo. Me da igual, dijo ella. No soy de cristal. No, dijo Mason con orgullo. Estás hecho de fuego. Volvió a sonreír. Y en ese instante, la chica que una vez había sido intercambiada, devuelta y olvidada ya no estaba en venta. Era libre y por fin estaba en casa. La nave estaba casi lista. Durante los últimos 3 días, Leora había trabajado junto a Mason, cubierta de polvo y grasa de motor. Nunca antes había tocado maquinaria, pero ahora sus manos eran seguras, cuidadosas y fuertes. Sonreía cada vez que Mason le enseñaba algo nuevo. Cómo conectar cables, cómo apretar tornillos, cómo leer los niveles de combustible. Aprendes rápido, dijo una vez. Tenía que hacerlo, respondió ella en voz baja. En aquel entonces, aprender rápido significaba sobrevivir. Ahora significa vivir. Las palabras flotaban en el aire como música suave. Leora no. Ya no se inmutaba cuando las herramientas resonaban o la gente caminaba cerca. Sus pasos eran firmes, su mirada clara. Y cada noche, antes de dormir, se paraba fuera de la cabaña bajo las estrellas y susurraba su nombre al viento, no con miedo, sino con orgullo. Leora. Lo había reclamado. No como algo que Mason le había dado, sino como algo que ella eligió. Algo que era suyo. Pero la paz nunca era para siempre. A la 4ª mañana, una alerta de mensaje brilló en el comunicador de Mason. Era una advertencia. El cazarrecompensas, ahora despojado de su insignia del gremio, había escapado de la custodia. Peor aún, alguien le había pagado para terminar lo que empezó. Leora ya no era solo un exproducto. Era un símbolo. Un símbolo de que el sistema podía romperse. «Quieren silenciarme», dijo Leora al leer el mensaje. El rostro de Mason estaba tenso. No le debe silencio a nadie. Leora se acercó a él. Entonces no corremos. Terminamos esto. Mason parpadeó. ¿Te refieres a quedarte y luchar?
Ella asintió. No con armas, con la verdad. Con pruebas de que yo existir, no como un producto, no como una propiedad, sino como una persona. Si intentan borrarme, brillaré con más fuerza. Esa noche, Leora se sentó frente a una pequeña cámara. Mason estaba de pie detrás de ella mientras respiraba hondo. Me llamo Leora. Me vendieron usada, me devolvieron, me olvidaron. Dijeron que estaba rota, pero no. Tenía miedo y nadie me ayudó hasta que un humano me vio y no se fue. Hizo una pausa, con la voz ligeramente temblorosa, pero continuó. Esto es para cada chica, cada chico, cada alma ahí fuera que ha sido tratada como una cosa. No lo eres. Importas. Y tu voz puede quemar cualquier cadena. Mason subió el mensaje al archivo de la libertad interplanetaria. En cuestión de horas, se extendió. Personas de mundos distantes comenzaron a compartirlo. Algunos lloraron. Algunos enviaron mensajes. Pocos recordaban a Leora de antes. Un vendedor escribió: te vi. Ojalá hubiera ayudado. Lo siento. Al día siguiente, una tormenta azotó el desierto, no de lluvia, sino de polvo y truenos de motores. Una nave oscura aterrizó cerca. Leora supo de quién era. Mason estaba de pie frente a la cabina con un rifle de pulsos. Pero Leora le puso una mano en el brazo. No, dijo. Déjame hablar. El cazarrecompensas salió, furioso, con los ojos desorbitados, marcado por la desgracia. No venía solo. 3 mercenarios más lo siguieron. ¿Crees que un pequeño discurso te hace libre?, gruñó. No, dijo Leora con calma. Yo me hago libre. Cargó hacia adelante, pero esta vez, antes de que Mason pudiera levantar su arma, Leora se interpuso entre ellos. No te tengo miedo, dijo. Deberías tenerlo. No, respondió. Porque ya no soy tuya, y nunca lo fui. El cazarrecompensas levantó el brazo para atacar. Pero antes de que pudiera caer, oficiales armados descendieron del cielo en respuesta a una baliza de socorro que Mason había activado silenciosamente. Derribaron a los mercenarios al suelo. Un oficial leyó las acusaciones en voz alta. Violación de la ley de protección civil, ataque a un ser consciente registrado, intento de violencia contra un ciudadano declarado. Terminó en minutos. Mientras se llevaban a rastras al cazarrecompensas, éste le gritó: también te echará a ti, igual que a los demás. Leora no parpadeó. ¿No entiendes algo? ¿Qué? Espetó. Ella sujetó la mano de Mason con fuerza. No me reclamó como mi dueña. Me reclamó como familia. Mason la miró con un nudo en la garganta. Y tú también me reclamaste. Después de que la nave se llevara al último de los atacantes, el mundo volvió a sentirse en silencio. Pero esta vez, el silencio era más fuerte, más valiente. Esa noche, Leora estaba de pie en el borde del porche, mirando las estrellas como siempre. Mason se puso a su lado. La nave está lista. Ahora podemos ir a cualquier parte. Se giró hacia él. No me importa a dónde vayamos. Él sonrió. Siempre y cuando vayamos juntos. Ella asintió. No solo me diste la libertad, Mason. Me diste algo con lo que ni siquiera soñé. Lo miró, con una voz suave y eterna. Él no respondió con palabras. Simplemente abrió los brazos y ella se abrazó a ellos. El viento susurró en la arena, llevando su nombre a las estrellas. Leora, sin dueño, no está a la venta, reclamada para siempre.